El ejercicio número 1 planteado en el taller establece lo siguiente: sean las funciones f, podemos notar que es una función polinómica de grado 2, y una función llamada f o g de x, con el particular también de que es una función polinómica de grado 2, es decir, son funciones cuadráticas en el plano representadas por parábolas. Sin embargo, el objetivo del ejercicio es obtener la función g, de tal manera que la composición f o g determina el resultado planteado. Un particular: para que la nueva función f o g sea una función polinómica de grado 2, es porque seguramente la función g es una función polinómica de grado 1, es decir, una función lineal. Para ello, aprovechando este espacio, es importante recordar conocimientos sobre la función cuadrática. Usted, como estudiante de segundo de bachillerato, debe manejar muy bien la teoría y la práctica de esta función importante. Recuerde que la función cuadrática en su forma general está determinada por f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Para que sea cuadrática, por favor, tener presente que el coeficiente a tiene que ser estrictamente distinta de 0. Ya en el ejercicio específicamente, la función f está dada por f de x igual a x al cuadrado más 2x más 2. Tomar la buena costumbre de entender quién es el dominio y el recorrido de la función que está trabajando. Sin embargo, volvemos a insistir, por ser una función polinómica de grado 2, realmente todos conocemos que el dominio de la función f es el conjunto de los números reales. Ahora, específicamente me gustaría considerar lo siguiente. Tomemos en cuenta que los coeficientes, es decir, a es 1, b es 2 y c es 2. ¿Qué puedo determinar a partir de cada uno de estos valores? Sencillo. Notamos que el coeficiente a es 1. Por supuesto es mayor que 0. Esto me indica que la parábola es una función cóncava hacia arriba. Al ser cóncava hacia arriba, tomar en cuenta que no existe puntos de inflexión, no hay inflexión en la curva. Sin embargo, existe un punto importante que lo conocemos como el vértice, ¿sí? Y este vértice de la parábola será el punto mínimo absoluto de la misma. Recordemos esa situación. También notamos que el coeficiente b es 2, es mayor que 0. Por tanto, eso debería indicar que existe un desplazamiento horizontal con respecto al sistema de coordenadas. Es decir, si b es mayor que 0, la parábola se va a desplazar hacia la izquierda con respecto al sistema de coordenadas.
Y finalmente, c igual a 2 mayor que 0, también me indica pues evidentemente que el desplazamiento vertical es hacia arriba. Es hacia arriba pues porque la parábola cortará al eje de las ordenadas en el punto 0,2. Es decir, podemos notar evidentemente solo con los valores de los coeficientes de la función podemos ya tener la idea de cuál es el comportamiento de la parábola en el plano. La importancia entonces de hacer un análisis de la función cuadrática. Sin embargo, el análisis nos podría también ayudar para determinar si la función cuadrática admite o no admite solución real. ¿Por qué insistimos tanto en el análisis de la función? Generalmente en pruebas de ingreso a las universidades se suele topar este tipo de funciones. Son funciones muy comunes y la importancia entonces de hacer un análisis breve para entender el comportamiento en su representación gráfica, es decir, cómo se comporta la función en el plano. Por tanto, recuerde que una función cuadrática puede ser analizada también desde su discriminante. El discriminante no es más que un número que, dependiendo de su signo, nos mostrará si existe o no existe solución real, es decir, si hay o no hay corte con el eje de las abscisas. De acuerdo a los datos de la función f de x, b al cuadrado simplemente sería 2 al cuadrado menos 4 veces a, que es el número 1, por c, representada por el número 2. Por tanto, tendríamos 4 menos 8 tenemos la cantidad de menos 4, un número menor que 0, e inmediatamente sabemos que no existe solución real. Es decir, no hay intersección con el eje de las abscisas. Para que el bosquejo de la función sea más preciso, pues nos quedaría determinar el punto importante, ¿no? Que habíamos mencionado que es un punto mínimo, y además de ser mínimo relativo es un mínimo absoluto. Para ello, el cálculo del vértice o las coordenadas del vértice, es importante recordar que es un par ordenado determinado por dos coordenadas, donde la coordenada de la abscisa puede estar representada por menos b sobre 2a, mientras que la ordenada sería menos el discriminante sobre 4 veces a al cuadrado. Recuerden que hemos hecho el análisis respectivo cuando estudiábamos la función cuadrática. Sin embargo, vuelvo a insistir, es importante reconocer y tener la información de esta coordenada. Por lo tanto, tendríamos menos 2 sobre 2 que multiplica 1 menos 4 sobre 4 que multiplica a 1 al cuadrado.
Las coordenadas del vértice de la parábola, por tanto, estarían determinadas por -1, 1. Por tanto, me imagino, si la pregunta sería reconocer la representación gráfica de la función cuadrática, simplemente vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, recuerdo, está conformado por la intersección de dos rectas perpendiculares cuyos ejes tienen nombres propios, ¿no? El eje de las X o eje de las abscisas, eje de las Y o eje de las ordenadas. Por tanto, de acuerdo a esta información, si esta cuadrícula se corresponde a la unidad, por ejemplo, me dice que el vértice tiene como coordenadas 1, -1. Entonces tendría este punto de acá. Tomando en cuenta que esto es -1, 1. Además sabemos que la intersección con el eje de las ordenadas lo habíamos determinado con el coeficiente C y el punto era el punto 0,2. Es decir, tenemos este punto de acá. Como habíamos revisado, la parábola sufre un desplazamiento tanto horizontal como vertical, por tanto su eje de simetría cambia. El eje de simetría ya no es el eje de las ordenadas y ahora su eje de simetría es esta nueva recta. Pero esta nueva recta, conocemos, está determinada por una ecuación llamada x igual a -1. ¿Sí? Entonces ya conocidos estos dos puntos, evidentemente como es simétrica a su eje de simetría, fácilmente podríamos determinar este punto de acá y podríamos ya trazar un bosquejo de la función cuadrática. Una función cóncava hacia arriba que no admite solución real Finalmente, muchachos, hay que tomar en cuenta también que con las coordenadas del vértice podríamos determinar el recorrido de la función. De acuerdo a la información obtenida, podemos hacer un bosquejo de la función. Tomen en cuenta, ¿no?, que el signo BA determinaba que la parábola era cóncava hacia arriba. Podemos notar las coordenadas del vértice corresponden a los puntos -1,1. Y claro, se evidencia el desplazamiento tanto horizontal como vertical de la parábola. Cuando la parábola se desplaza horizontalmente, consideren que su eje de simetría cambia, es decir, ahora la función es simétrica a su nuevo eje de simetría y por tanto una función cuadrática con coeficientes b, c diferentes de 0, pues será una función impar. Deja de ser simétrica al eje de las ordenadas, por tanto, su eje de simetría ahora es la recta x igual a -1 en este caso. Ahora, vamos a analizar la función desde la parte gráfica ya con GeoGebra. Ingresamos la función f de x determinada por la función x al cuadrado más 2x más 2. Podemos notar que la función no tiene intersección con el eje de las abscisas
habíamos determinado que las coordenadas del vértice eran los puntos -1, 1. Hemos visto que su eje de simetría cambia, es decir, la recta x igual a -1. Hemos notado que el punto de intersección con el eje de las ordenadas del punto 0,2, a partir de un análisis simple que le hemos hecho a la función cuadrática. La importancia entonces de trabajar, reconocer el estudio de cada una de estas funciones algebraicas, y debemos recordar que las coordenadas del vértice en una función cuadrática también me ayudan a reconocer el recorrido de la función. Entendamos que el recorrido de la función tiene que ver con la coordenada y del vértice. Como la parábola es cóncava hacia arriba, pues su recorrido estará determinado por el conjunto que va desde el número 1 incluido hasta el más infinito. Para la composición de funciones, recuerden, por favor, que una composición de funciones se da siempre y cuando existen como mínimo dos aplicaciones o funciones. Para que la composición F o G se dé, hay que entender cuál es el orden de las aplicaciones. Para que la composición F o G, como está representada en el diagrama, se haya estructurado es porque existe una primera aplicación llamada G, aplicación o función. Hay que tomar en cuenta que lo ideal es que cada uno de estos elementos integrados en este conjunto llamado dominio de G les corresponda una única imagen mediante la aplicación de la función G. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que este conjunto que le hemos aquí nombrado con este color rojo se corresponde ahora al recorrido de la función G. Pero muchas veces no trabajamos solamente con lo ideal. Posiblemente fuera de este pequeño subconjunto de color rojo pueden existir más elementos que se corresponderían al codominio de la función G. Sin embargo, lo que nos interesa es el recorrido. Ahora, tomen en cuenta que los elementos del recorrido de G tienen la forma G evaluada en cada uno de los elementos del dominio de G. Por tanto, al existir una nueva aplicación, por supuesto, si hablamos de aplicación estamos hablando de una función y nos vamos al ideal. A este elemento le corresponde una única imagen, ahora de la forma EF evaluada en G de X1. Recuerde que X1 es elemento del dominio de G. Entonces, para que una composición de funciones se dé, es importante ahora tratar de ser precavidos y demostrar que el recorrido de la función G al intersecarse con el dominio de F tiene que ser estrictamente diferente del vacío. Tiene que existir intersección. Si esta condición se cumple, pues no hay problema. La nueva función que resulta de la composición
de dos funciones existe. Hablar del dominio de la nueva función es sencillo. Habrá que tomar en cuenta lo que se puede visualizar en el diagrama sagital. El dominio de la función será un nuevo conjunto, tal que todos los elementos de este nuevo dominio, primero, deben ser elementos del dominio de la función g, que fue la primera aplicación. Y todos esos elementos g de x tienen que ser estrictamente elementos del dominio de la segunda aplicación de la función. Esta es la parte teórica. Como estudiantes de segundo de bachillerato, se requiere que se maneje estrictamente. Debemos estar muy pendientes de estos requerimientos. Luego del análisis hecho, recordando algo de los conocimientos, la solución del ejercicio es sencilla. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso con el objetivo de que podamos ir solventando algunas inquietudes que seguramente surgieron en el desarrollo de la misma. Por tanto, vamos a partir de la definición de una composición de funciones. Por definición, la función f o g de x se conoce como la función externa f, es decir, la segunda aplicación, la función interna g de x o primera aplicación, y esto es igual a la función polinómica de grado 2. Ahora, se propone, para dar solución y encontrar la función g, determinar o establecer una nueva letra que represente la función interna, es decir, la primera aplicación de la composición. Por tanto, vamos a decir que sea la letra m quien va a representar a la función g de x. Entonces, f de g de x ahora puede escribirse como f evaluada en m, y esto sigue siendo igual a x al cuadrado menos 4x más 5. Hay que tomar en cuenta esta primera situación encontrada. Ahora, conocemos la función f de x. Por tanto, vamos a evaluar la función f de x en x igual a m. F de x igual a m estaría determinada ahora por m al cuadrado más 2m más 2. Tomar en cuenta la siguiente ecuación encontrada. Ahora, es importante tomar en cuenta que tenemos dos equivalencias para f de m. Las vamos a comparar, las vamos a igualar. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar ambas representaciones, f de m igual a f de m,
lo que significa igualar. X al cuadrado menos 4x más 5 igual a m al cuadrado más 2m más 2. El objetivo, recuerden, es encontrar g de x. ¿Quién es g de x por el momento? M. Entonces vamos a despejar la letra M. Trabajamos términos semejantes. Como primera instancia tendríamos x al cuadrado menos 4x. Hay un más 5, pero ese más 5 tendrá que operarse con menos 2. Por tanto tendremos más 3. Y eso será igual a m cuadrado más 2m. Toma en cuenta que va a despejar m y tenemos m cuadrado más 2m. Por tanto es momento de aplicar aquel artificio que completa, en este caso, cuadrados. Vamos a hacer ese binomio en un trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 4x más 3 sería igual a m cuadrado más 2m, y aquí vamos a usar otro color, darnos cuenta de lo que vamos a hacer. Si ese binomio lo queremos hacer trinomio cuadrado perfecto, pues tendremos que tomar el coeficiente de m, es decir, 2. A ese 2 lo vamos a dividir para 2 y a ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces 2 para 2, 1, 1 al cuadrado, 1. Entonces aquí estaríamos aumentando 1. Importante, para no alterar la ecuación, si sumo más 1 en un lado de la ecuación, tendré que hacer la misma operación en el otro lado. Por tanto, trabajando los resultados obtenidos, tendríamos que escribir x al cuadrado menos 4x más 4 es igual trinomio cuadrado perfecto. Vamos a factorizarlo. M más 1, todo esto elevado al cuadrado. Recuerde que vamos en la búsqueda de m. Por tanto, tenemos ya m más 1 al cuadrado. Sin embargo, en mi lado izquierdo de la ecuación, noto que también tengo un trinomio que también es cuadrado perfecto. Por tanto, lo vamos a factorizar. X menos 2 al cuadrado sería igual a m más 1 al cuadrado. Listo. Vamos a aplicar raíces cuadradas. Y finalmente
toma en cuenta que tenemos la raíz cuadrada de x menos 2, todo eso elevado al cuadrado, pues su resultado es un valor absoluto. X menos 2, valor absoluto, es igual al valor absoluto de m más 1. Importante, tenemos una ecuación donde se igualan dos valores absolutos. Ahora, recuerde cuál es la definición del valor absoluto. Usted sabe manejar un valor absoluto, por tanto, sabemos que un valor absoluto en una función lineal pues tiene dos alternativas, una parte positiva y una parte negativa, siempre y cuando se cumplen ciertas desigualdades. Por tanto, me voy a adelantar un poco acá. Voy a trabajar solamente con la primera parte de la definición del valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que voy a igualar x menos 2 igual a m más 1. Es decir, m sería igual a x menos 3. También podemos pensar, ¿por qué no igualamos la parte negativa de cada uno de esos valores absolutos? Es decir, menos x menos 2 igual a menos m más 1. Tendríamos menos x más 2 es igual a menos m menos 1. Prácticamente es la misma equivalencia, por tanto el resultado será el mismo. M igual a x menos 3. Recuerde que m era g de x. Por tanto, la función a encontrar ha sido la función lineal x menos 3. Recordando un poquito lo que habíamos mencionado en la composición de funciones, toma en cuenta que es una función lineal. Y al ser una función lineal, es decir, una función polinómica de grado 1, el dominio de la función g no tiene restricción en el conjunto de los números reales. Por tanto, su dominio es todos los números reales. Evidentemente, el recorrido de esta función también es todos los números reales. Es una función que va de reales en reales. Ahora, recuerde, para que la función f o g exista, debe cumplirse algo. Y decíamos entonces que el recorrido de la función g intersección el dominio de f tiene que ser distinta del vacío. Y realmente es fácil de comprobar. Recordemos que el recorrido de la función g es todos los números reales, mientras que el dominio de f, al ser una función cuadrática, una función polinómica de grado 2, también son los números reales. Es decir, existe intersección. Por tanto, simplemente vamos a verificar los resultados obtenidos. Por definición, f o g es igual a f
evaluada en g de x. Esto es igual a f evaluada en la estructura lineal llamada x menos 3, que significa que en las x de la función f tendremos que reemplazar ese argumento, es decir, igual x menos 3 al cuadrado más 2 que multiplicaría a x menos 3 más 2. Eso es igual, resolvemos ese binomio, al cuadrado tendríamos x cuadrado menos 6x más 9 más 2x menos 6 más 2. Eso es igual a x al cuadrado. Vamos con términos semejantes, menos 6 más 2, menos 4x. Términos semejantes, 9 menos 6, 3, 3 más 2, 5. Finalmente, hemos determinado que la composición de las dos funciones es x cuadrado menos 4x más 5. Ahora vamos a trabajar como parte final algo muy rápido en GeoGebra, recordando un poquito, pues miren la función f de x, una función cuadrática. Habíamos visto que no hay intersección con el eje de las abscisas, su discriminante fue un número menor que 0, tomábamos en cuenta la intersección con las ordenadas, evidentemente esto nos ayuda el coeficiente c, y miren, realmente el dominio de la función polinómica de grado 2 siempre serán los números reales, porque podremos tomar cualquier número en la recta real y siempre existirá una imagen que no es única. Esta función cuadrática, recordemos que no es inyectiva, será inyectiva si nosotros redefinimos la función. Sin embargo, para el recorrido, pues habíamos dicho que esta función recorre desde el 1 al más infinito. Eso es fácil de comprobar estableciendo, por ejemplo, la siguiente desigualdad, donde y sea mayor o igual a 1. Claramente podemos notar esa región sombreada donde podemos notar pues el recorrido de la función. Ahora, tomemos en cuenta que la función g de x encontrada una estructura lineal llamada x menos 3. Ustedes podrán notar pues es una recta con pendiente, por supuesto. Sabemos que la pendiente es una pendiente positiva y evidentemente pues la recta es estrictamente creciente. Ahora, también es fácil comprobar pues que su dominio y su recorrido son todos los números reales en esta función. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar esa composición. Por ejemplo, podríamos escribir f evaluada en g de x. GeoGebra suele llamarle la función h, por ejemplo. Damos un igual. Miren, podemos notar que la función h está representada, pues no está desarrollada en sí la función, pero recuerde que nosotros hemos desarrollado la misma. Recuerde que nos había dado como resultado x al cuadrado menos 4x más 5. Y vamos a ver que estrictamente es esa misma representación gráfica. Por tanto, hemos encontrado la función g, hemos verificado su composición, y hablar ya del dominio de esta nueva función y del recorrido pues es realmente sencillo. Les invito pues evidentemente a que ustedes sigan practicando, porque esto pues es básico e imprescindible para un estudiante de segundo de bachillerato.